Hola, Namaste, bienvenido en un vídeo más. Pues vídeo de hoy vamos a hablar hoy un asana que se llama Mandukasana, también llamado como la postura de rana, porque es un asana que cuando hace como postura de rana. En Ayurveda o yoga casi todos los asanas están relacionados con animales. Dicen que animales están más cerca de la naturaleza, por eso todos los asanas reflejan a un animal. Así que concretamente el asana de hoy, el Mandukasana, refleja a rana. Pues este asana tiene muchos beneficios, pero antes de hablar del beneficio, hablamos qué persona no se debe hacer. Como es un asana apretando el estómago, pues aquella persona que hace últimos 3 meses has hecho alguna operación interna de estómago, pues evitar no hacerlo. Y aquella persona que sufre problema de corazón, porque como hay que ir hacia adelante, pues también evitar. Y otras personas que sienten que necesita un médico que lo vea y que permite hacerlo o que le diga que puede hacer, entonces se pueden hacer. En todo caso, otra gente se pueden hacer tranquilamente. Y si hablamos de beneficio, es que tiene muchos beneficios. Lo primero de todo, promueve todo el sistema de digestión que está mal, regula solo, haciendo el Mandukasana. Y después la persona que sufre el diabetes tipo 2 también se mejora. Y también hace como automasaje de todos los órganos, tanto el hígado, colon o digestión mismo. Así que es un asana fácil de hacer. Puede ser que sea su postura cuando cogemos sea un poco difícil, pero con tiempo, poco a poco, lo podemos hacerlo. Entonces, primero de todo, pues vamos a sentar en Vajrasana. Pues la Vajrasana este es el Vajrasana. Doblamos las piernas y sentaremos de esta manera. Esta manera, el Vajrasana, Vajra significa es una vena que es relacionado directamente con digestión y lo que hace el cargo de toda la digestión. En Ayurveda o Yoga hablan que cuando Vajrasana, esta vena está activada, quiere decir que no tenemos ningún problema de digestión. Y mediante haciendo el Mandukasana, eso es lo que conseguiremos, que la vena esa, la Vajra, que esté mejor, que esté activado. Y una vez que está activado, pues y empezaremos a notar en nuestro cuerpo, nuestra digestión día a día que está mejorando, ¿vale? Entonces eso sería la primera postura. Antes de hacerlo, muchas veces mucha gente tiene problema de sentar así, ¿vale? Como mejor no hay práctica o tiene algún problema de rodilla o los pies, entonces también podemos poner una toalla así doblada de esta manera entre los pies. Principio, que se nota un poco relax, ¿vale? Y segundo, los pies que estén así, de esta manera. Así, fuera salido así, los dos, y así que podemos sentar de esta manera, ¿vale? No tiene que ser así no, porque de esta manera no podemos sentar bien y no será la buena postura. Entonces, hacia afuera. Eso ya sería la buena postura. La espalda recta, siempre, y así. Entonces giraremos de este lado y las piernas pues no muy abiertas ni muy cerradas, normal. Si ya veis que si tenéis problema de rodilla, pues podemos poner una toalla doblada, incluso aquí abajo, también algo que sea blando y que no sea tan duro, ¿vale? En segundo, lo que haremos como unos puños cerrados, de esta manera. Doblado mano hacia adentro y los dos manos lo colocaremos muy encima del ombligo sin apretarse, porque cuando nosotros vendremos abajo ya se apretará solo, así que doblaremos así y muy cerca del ombligo, digamos muy encima del ombligo, y iríamos hacia adelante. Así que primero cogeremos aire, inhalar, y después cuando iremos abajo, exhalar, ¿vale? Mira, cogemos así, cogemos aire, exhalar e iremos hacia abajo.
arriba, cogeremos aire, exhalar y hacia abajo. Hacia arriba. Lo importante, en principio, como no tenemos práctica, pues iremos hacia abajo y sin esperarse, volveremos enseguida atrás. Digamos que volveremos otra vez hacia en postura normal. Cuando una vez tengamos práctica, pues podemos estar unos segundos ahí abajo. En principio, podríamos empezar con 7 veces. Yo creo que 7 veces es suficiente. Veamos que cuando tengamos más práctica, pues podemos hacer más y podemos estar más tiempo. ¿Vale? Hacemos otra vez, puño doblado así, encima del ombligo, exhalar, iríamos abajo, pues personas que puedan aguantar, aguantaremos de esta manera. Vendremos hacia arriba. Con esta asana podemos mejorar hasta la postura de nuestra espalda. Se hace como un automasaje a todos los órganos. Y importante que este asana, que el estómago esté vacío antes de hacerlo. Si hay que hacer por la tarde con combinación de otras asanas, pues siempre hacerlo en último. Cuando hacemos otros movimientos, el pranayama también, pues hacerlo el último. ¿Vale? Para que mueva. Y siempre si hay que hacer por la tarde, que haya una diferencia de 3 o 4 horas que habíamos comido. Que el digestión esté hecho. Pero lo mejor y cuando más beneficio podemos conseguir es por la mañana. Así que siempre recomendamos que hagáis por la mañana. Yo creo que eso sería todo. Y si tenéis alguna pregunta sobre Mandukasana, por favor escribirme y pronto contestaré. Así que muchísimas gracias a vosotros, por favor, hacerlo y ya veremos en otro vídeo. Y no olvidéis suscribir al canal, compartir y dar lo que me guste. Muchas gracias, que tenga buena salud. Adiós.